Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. Bienvenidos al último programa ya de la segunda temporada, el 10º, creo, de la segunda temporada ya, porque el anterior creo que fue el 9º. Así que... Es lo normal, ¿no? Antes del 10 viene el 9. Claro, por eso. Lo que pasa es que, a ver, para la gente que sabemos contar esta patata tampoco nos podemos exigir mucho, que si no... Nada, último programa del año, una temporada que está bastante bien. Luego haremos una valoración de, pues en fin, de todo la gente, todo el mundo ese que ha pasado por aquí, por nuestros micrófonos, y de una temporada que, en fin, se ha grabado desde casa, o sea que tampoco hemos podido pisar el estudio. Pero bueno, más allá de eso, hoy, tema que vamos a tratar, Israel. Nos metemos en jarana. Bueno, si la gente está un poco al día de las noticias, aunque no salga mucho en la tele últimamente, bueno, el conflicto de Israel con Palestina pues es una constante, ¿no? Estos últimos años. Y parece que desde finales de abril hasta hoy, bueno, el día que grabamos esto, que es pues mediados de mayo, pues ha habido una reescalada. ¿Qué? 12 de mayo estamos. 12 de mayo, grabando esto 12 de mayo. Pues ha habido una reescalada bastante importante de las tensiones que ha habido entre ambas partes y está siendo la más cruda desde el 2015, si no recuerdo mal, según he estado leyendo. 2014, sí. Sí, 2014, 2015. Y bueno, todo esto responde un poco a las políticas, ¿no?, que sigue llevando Israel prácticamente desde el 48 de sacar a los palestinos de su casa para ocupar dichos territorios por población judía, bueno, los colonos, ¿no?, que denominan ellos. Y bueno, no ha salido bastante bien, ha habido bastante conflicto, sobre todo en la parte oeste de Jerusalén, especialmente estas últimas semanas que se han estado celebrando la efeméride de la Guerra de los 6 días, del 67, que fue precisamente la guerra que le permitió conquistar esa parte de la ciudad a Israel, que se conoce como el Día de Jerusalén. Y por ¿Es parte ahora de los judíos. ¿Es el 15 de mayo o cuándo es? No, creo que ha sido No, fue ya. el lunes. El lunes fue. Vale. El Día de Jerusalén, y bueno, para los palestinos el Día Negro que llaman. Y bueno, pues ha habido un montón de protestas, mucha violencia en la calle, represión policial, misiles por parte de ambos lados, en fin, mucho jaleo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco, ¿no?, de por qué está sucediendo esto, un poco de cómo surge ese Estado de Israel, su identidad, un poco su razón de ser, ¿no?, la ideología que lo sustenta, lo legitima. Y, en fin, un poco de debate. Hoy va a ser, aunque sea un tema controvertido, un programa distendido, ¿no? Así que, nada, lo dicho. Si habéis visto las últimas noticias, esa violencia pues se está traduciendo. Creo que llevaban ya más de 1.050 misiles por parte de Palestina. Lo que pasa es que la mayoría no han impactado por el escudo de misiles que tiene Israel. Y... Escudo antimisiles. El escudo antimisiles que tiene. Escudo protector o algo así, ¿no? Se llama. Iron Dome o cúpula de hierro. Cúpula de hierro. La cúpula de hierro, eso es. Y bueno, claro, la respuesta de Israel, que han sido los bombardeos sistemáticos sobre la Franja de Gaza, que a día de hoy creo que estaban por 40 muertos y más de 200 heridos por parte de Palestina y no sé si 20, 10, entre 10 y 20 muertos creo en Israel y 200 y pico heridos. Uh-huh.
Lo que pasa es que, claro, Palestina no tiene el escudo antimisiles. Entonces, cada vez que Israel contesta, pues Bueno, hoy creo que esta noche o esta mañana habían derrumbado un Ah, edificio y todo. sí, Fue sí, ayer sí. lo del edificio, Eso. un ataque a un edificio que se supone que ahí había cabecillas de Hamas. Y anoche fue el bombardeo sobre Tel Aviv por parte de los palestinos, que fue lo del Iron Dome. Y seguramente podréis ver vídeos sobre cómo explotan en el aire los cohetes y tal. Sí. Se ven, Pues seguramente entonces las víctimas serán, o sea, serán más ahora mismo, serán más de las que dicen, seguramente. claro, a ver, Porque cargas un edificio. esto es como todo, según Hombre, es que la el edificio fue fuente. evacuado antes de bombardearlo. O sea, antes de lanzar el ataque avisaron de que iban a atacarlo y luego lo derribaron. Hmm. Me parece un poco estéril, en verdad, porque si, ¿qué sentido tiene derribar un edificio si vas a avisar? O sea, Exactamente, sí. Pero sí, bueno, no sé. Es más como una demostración de fuerza, sí, supongo, no lo Sí. sé. A No ver quién veo la el tiene más sentido grande. estratégico de eso. sí, además, sobre Sí, todo, al final sí, al final es más fastidiarse el uno al otro que realmente. Lo que pasa es que el fastidiarse a la escalada de matarse a gran escala, eso es hacia lo que van, ¿no? claro. Además, a raíz de la efeméride de la Guerra de los 6 días, querían hacer un desfile por el barrio árabe, por la puerta de Damasco, y por lo visto al final se han echado atrás para evitar que siguiese, ¿no? Escalando un poco la tensión en esa zona. Pero aún así, el grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, Yabadá o algo así, que es de extrema derecha judía, que se ha estado ahora manifestando sobre todo a finales de abril, a raíz precisamente de cuando ha estado estallando todo esto, ha pasado por allí. De hecho, recriminaba al Estado de Israel que no les permitiese pasar por la puerta de Damasco. Y bueno, no sé si habéis visto las imágenes de un conductor que está atropellando a palestinos, en fin, se les ha ido un poco de madre y... Claro, Sí, Yo vi unas imágenes del grupo este de ultraderecha, nacionalista judío, que sí que los coches y demás que pasaban, que eran árabes, no les dejaban pasar o los recibían a pedrazos. Eso sí lo he visto. claro, entonces... A ver, aquí la problemática viene como siempre, ¿no? El decir, no, bueno, es que las dos, es cierto que la violencia, pues bueno, está por parte de los dos lados, pero claro, Israel se supone que tiene muchísimo más armamento, o sea, literalmente están luchando los palestinos con piedras, ¿no? Como aquel que dice. Sí. Entonces, bueno, los cohetes no son piedras precisamente. hombre, los cohetes no son piedras, por supuesto. Bueno, pero es Pero, como si lo fueran, pero porque con el escudo es que claro, o no, sea, prácticamente. de los más de 1050 misiles que ha lanzado jamás, Pero no sigue ¿cuántos siendo han impactado? también un ejemplo de un esfuerzo estéril. O sea, ¿qué sentido tiene que se gasten los recursos que encima tienen pocos en misiles y saben que van a ser derribados? Y además que no tienen No tiene ningún tipo de lógica, precisión. a ver, O no tiene lógica sea, militar, han pero caído varios cohetes en barrios que son concretamente de mayoría árabe. claro, encima se están lanzando la piedra, o sea, se están disparando al pie. Alguno pasará, supongo. Claro. Además Vamos a lanzar Claro, alguno misiles, pasará. alguno pasará. y que los palestinos no son o sea, no son homogéneos, quiero decir, no todo lo que diga jamás es toda la opinión de Palestina, quiero decir, jamás es el que está gobernando la Franja de Gaza, pero en Cisjordania creo que está gobernando el APN, creo, puede ser. Y claro, al final hay sectores que no defienden el uso de la violencia para justificar o legitimar la posición palestina, sino que prefieren una vía más diplomática o más política y demás. Entonces, claro, estamos viendo que a lo mejor jamás se está lanzando misiles aquí a diestro y siniestro, ¿no? Y que eso a lo mejor está perjudicando más a la causa palestina que a lo mejor otras vías. No sé si me Es que explico. ese es el problema del radicalismo, ¿no? O sea, que los radicales hacen que la respuesta del otro cree todavía más radicales, porque si yo ataco con cohetes, Israel me ataca. Si Israel me Claro, ataca, yo que a lo mejor mi vecino que no tiene ninguna intención, pues joder, le han destruido su casa y evidentemente se radicaliza. Y así es como se va escalando, ¿no? Pero claro. realmente es absurdo porque ahora mismo
un ataque de Palestina a Israel es como si te intentase pegar un niño y que no te hace nada y tú le metes, y al niño le metes un puñetazo en la cara, ¿sabes? O sea, o sea, con el escudo antimisiles es como lo que decís, o sea, a lo mejor de 1000 cohetes, de 1000 misiles, ¿cuántos pueden pasar? ¿5? ¿Y qué tipo de misiles son? Pues claro, no tienen la misma capacidad destructiva que a lo mejor la puede tener el misil de Y Israel. luego, ¿qué capacidad tiene Israel para lanzar ataques de artillería? Bueno, misiles, bombardeos desde aviones y demás. O sea, la capacidad que tiene es muchísimo mayor. Básicamente incontestable. Exactamente, por eso digo que hay otras vías y yo pienso pues eso que, vamos, es como si te pegase un niño de 5 años y tú le contestases con un puñetazo en la cara. Uf, me parece que eso sería como infantilizar Sí, la pero resistencia no, palestina, no sé. Sí, O sea, a ver, se entiende el símil. Yo Quiero entiendo decir, el entiendo símil. lo que me es quiere un decir símil en la cómico, escala de ¿no? fuerzas, Sí. ¿no? En la escala de fuerzas entiendo lo que me quiere decir, pero no creo que sea tan así tampoco, ¿sabes? En plan, no deja de ser un conflicto que entre ellos lo van escalando y que hay sectores que les interesa que se escale, porque saben que de esa forma tienen más poder, Claro, tanto en un lado como en el otro. Claro, al final los discursos de ambas partes se justifican a partir de la otredad, ¿no? Claro. Del enemigo con el otro. Es decir, en el momento en el que deje de existir Palestina, a lo mejor pues a ciertos Sí, pero al sectores de final- Israel se le cae el Al chiringuito. final, igualmente, lo más perjudicado siempre es la población civil. Y Hombre, claro, concretamente, eso sí. Exactamente. y lo concretamente más la Palestina, incluso, que es la que sufre esos ataques. A ver, la Que el pueblo fuerza que... palestino ha sufrido, pero también ha sufrido de parte de los poderes árabes que de la zona que los han usado según su conveniencia, o los han alentado incluso a Claro, atacar a Israel o a hacer cosas, y luego los han dejado atacada. O, por ejemplo, cuando fue lo de Líbano, que tenían ahí los campos de refugiados y les alentaban a hacer incursiones en Israel y tal, y luego cuando fue la guerra, pues los dejaron a su suerte y pasó lo de las masacres ahí en los campos de refugiados de Líbano, sí, totalmente. que pasó con la connivencia del ejército israelí, que estaba ahí viendo y no hizo nada. Sí. Esto es muy loco. Sí. Al final, la fuerza que ejerce Israel es la de un Estado consolidado al fin, y con apoyo extranjero, por ejemplo, Estados Unidos y demás, mientras que Palestina es un Estado más, bueno, que no está consolidado directamente, que no sé... Claro, es que no llega a ser un Estado, no llega a ser Claro. un Estado funcional. O sea, Exacto. y además, porque también tiene sus propias luchas intestinas, y de hecho, muchas de las cosas que estamos viendo ahora son producto de esas luchas de poder. Claro, o sea, es digamos, el fracaso, ¿no? A todas las políticas que se han intentado llevar a cabo por reconciliar, ¿no? Entre comillas, un poco el territorio cuando lo único que han hecho es meter más leña al fuego al final. No sé si me explico. Claro. Sí. Sí, pero es que ha sido un fracaso. Claro, es que también Israel buscaba ese desplazamiento desde antes de la guerra del 48, buscaba ese desplazamiento, esa toma de esos territorios, que estaban los árabes ahí, estaban los palestinos ahí. El problema es que cuando salieron los británicos no dejaron las cosas atadas, no dejaron las cosas resueltas, los dejaron a su suerte, básicamente. Y las resoluciones que tomó la ONU luego es que no las puso en práctica. Dijo, mira, tenemos este plan. Pues no lo queremos. Ah, pues nada, nos vamos. Es que eso es una de las consecuencias más directas también en general del imperialismo. Son conflictos étnicos a mansalva. Se largan de allí y Claro. tú has modificado el territorio político y has hecho convivir y demás a ciertas etnias que a lo mejor directamente no se llevan bien o cada uno tiene un plan distinto. Y al final, estoy hablando en general, no en el caso israelita. Sí, pero por ejemplo, al final los abandona a su suerte. Sí. Y al final pues pasa lo que pasa. Es que podemos ver una cosa similar cuando se cayó Saddam Hussein en Irak. Claro, es que Saddam Hussein era un dictador que los tenía a todos sometidos por igual. O sea, todos estaban sometidos por igual. El problema es cuando él se va, deja de haber un poder central y cada grupo, cada etnia, cada clan tira para el suyo y que cuando surgen los señores de la guerra y tal. Y claro, ese fue se una de puede las consecuencias centrar que tuvo. Claro, el problema es que cuando tú te vas, o sea, tú estás suprimiendo una zona
Y hay grupos enfrentados que no se enfrentan entre ellos porque estás tú dominándolos Claro, cuando le te estoy vas, dominando. pero surgen sus problemas. Claro. Es Claro. muy similar, por ejemplo, cuando Inglaterra, o sea, Inglaterra hizo lo mismo, lavándose las manos con Palestina e Israel, con Chipre y en la cuestión de Chipre, ¿no? Entre Grecia y Turquía, que, o sea, son zonas que Sí. las está dominando de forma colonial, las abandona y dice, Hombre, la India la cuando se India fue, con la... claro, cuando se Pakistán. fue Gran Bretaña, surgieron los problemas entre hindúes y árabes. Claro, Sí. el territorio de Pakistán, ¿no? Y todo, Sí, sí. Claro, pero es que el territorio de Pakistán no existía. Claro, ¿qué es eso? Antes vivían todos juntos, mezclados, y por eso hubo tantos desplazamientos poblacionales de árabes hacia Pakistán o a Bangladesh. Claro, es que el tema de la Eh, cuestión, por ejemplo, Palestina realmente no tenía una cuestión nacional, identitaria como tal, porque al fin y al cabo desde el siglo XII llevan siendo gobernadas por el imperio, bueno, sí, por el imperio otomano, por varios imperios. por varios Sí. imperios, ¿no? Y claro, no es hasta que llegan las primeras oleadas de migrantes judíos cuando empiezan ya, ¿no? A decir, oye, o sea, es a partir, ¿no? De esa llegada Claro. del otro, cuando empiezan a decir, no, que nosotros somos árabes, vosotros sois judíos, y igual. Claro, es que no es lo mismo que tú vivas en tu casa y te diga uno, ahora yo soy tu emperador, pues me tienes que pagar impuestos a mí, pero tú tienes tu casa y tus cosas y sigues haciendo tu vida. A que te echen de tu propio territorio. ¿Sabes? Claro. Ahí está Ahí el está, problema. ahí está. Claro. ¿De qué O estamos sea, hablando? O sea, ¿en qué contexto estamos hablando realmente? Me he perdido un poco. No, claro, estamos haciendo la idea de que por qué Palestina no tuvo un problema de entidad nacional Ah, hasta ahora, ¿no? ¿Por sí, qué? sí. Porque a pesar de que había un imperio tras otro, los imperios iban y venían, pero los palestinos seguían en sus casas, haciendo su vida. Solamente que pagaban un puesto al emperador este o al emperador el otro. Pero su vida era la misma. El problema es Sí, cuando vienen los colonos sionistas y los echan de su territorio. Entonces sí, sí. ahí es donde surge el conflicto y donde adquieren la idea de identidad nacional, ¿no? Digamos. de hecho, ha habido problemas entre los propios judíos, porque, claro, hay judíos que no son sionistas y automáticamente les han calificado como antijudíos, los propios judíos de Israel, de decir, no, si tú no eres sionista, no tienes, o sea, no eres un judío de bien, o no sé cómo explicarlo. Pero ese es un argumento típico nacionalista, es estás conmigo o estás contra mí. Sí, es en Es el de absolutos. ser el buen judío o como aquí, el buen español, ¿sabes? Y los demás O buen somos más. catalán. O el catalán. Sí, claro, al final. O te ajustas a los Problema del parámetros que nacionalismo. define. Claro, Claro. O encajas en el molde, en Claro. nuestro molde, Mm. o estás fuera. Exactamente. Eso es muy Y- típico. Pero bueno. No sé, yo creo que el pueblo judío tuvo que construir su nacionalidad a partir de fragmentos dispersos de cultura y de historia que pudieran más o menos unirlos. O sea, bueno, estaba leyendo el libro de la construcción del pueblo judío y, bueno, la invención del pueblo judío y si lo ves, o sea, es como cualquier otro nacionalismo que tuvo que ser inventado de decir qué cosas tenemos en común para unir a esta gente que en realidad están diferentes, ¿no? Sí. Y Claro. súper dispersa, además. Claro, o sea, un judío askenazí de Polonia no tiene nada que ver con un judío marroquí, ¿sabes? No. Como, No, sí. como, Es que han sufrido totalmente caminos distintos e incluso casi una etnogénesis distinta, porque han convivido con otras culturas. y que Convivido y luego dentro de la convivencia pues tendrán sus movidas también. Cada sitio han tenido sus movidas, pero han tenido una etnogénesis un poco distinta. y que no tienen por qué ni Sí. hablar el mismo idioma. Porque claro, un judío algunos que hablan sefardí, yiddish, otros que por hablan, ejemplo, ya me contarás. Sí, claro, no, tal cual, tal cual. sí. Pero bueno. Hay judíos negros, o sea, flipas. De todo, ¿no? Ujú. Claro, Aquí el pero que eso, no- a fin de cuentas, eso que realmente pues el sionismo es una invención, prácticamente. Sí, 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 Es claro, una es- invención con el interés de crear un Estado. De ahí, claro. O sea, es una ideología al final, como otra más. Que surge, se fíjate, construye y se por aplica. ejemplo, es que claro, es que el problema es que con el Holocausto y con todos estos progromos y tal, iba a decir eso. los judíos que se integraban dentro de Europa, les dijeron básicamente que ellos no eran ni polacos, ni alemanes, ni franceses.
Entonces, imagínate encontrarte con ese dilema de, pues, si yo no soy francés, entonces, ¿qué soy? ¿Cuál es mi identidad? Claro. Si me están diciendo que no lo soy. O sea, entonces, ahí, hasta antes los sionistas eran cuatro gatos. Sí, De hecho, muchos que fueron a Israel antes de la Segunda Guerra Mundial, luego se volvieron a sus países Sí, muchos europeos, regresaron, muchos. porque decían, ¿qué es esto? ¿Sabes? Ya no pinto nada aquí, pero claro, es que al perder esa identidad, tuvieron que buscar otra. Yo creo que ahí fue donde encontraron esa nueva identidad como judíos, ¿no? Y claro, la religión, como hemos visto muchas veces en Europa, es un elemento cohesionador. La cohesión a través de la religión es algo que hemos visto, por ejemplo, con los luteranos, que luego fueron los calvinistas en Holanda y el catolicismo para los Habsburgo, Mm, ¿no? Esa totalmente. cohesión, esa unidad étnica a través también de la religión. Y el judaísmo fue esa herramienta cohesionadora al final también. Por eso Claro. también ese dilema con la gente árabe o la gente de otras religiones. Es el pegamento, al final. Entre todas Sí, nuestras diferencias, lo que más nos une es la religión, al final. Y claro. sí, es a partir de ese nexo donde se sustenta al final todo, porque, lo dicho, si al final aplicamos otras características, igual se nos cae el castillo, ¿no? Claro, claro, también. es que el tema es que no estamos viendo cosas nuevas, sino cosas que ya sucedieron en la historia. Por ejemplo, en España lo de la sangre vieja y tal, La sangre vieja, para así diferenciar a la gente, o sea, los cristianos viejos y tal. Grecia, Pues, cuando se independizó del Imperio Otomano, la Iglesia ortodoxa pues era un elemento diferenciador, ¿no? Ellos son otomanos, son musulmanes, nosotros somos cristianos. Y bueno, así en Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? Las diferencias que había, ¿no? Estaba la población musulmana, la población cristiana, la población, en fin, que también era ah, un papel caray, pues, importante, pues mira, claro. mira, ¿ves? Cuando cayó Yugoslavia, ¿qué pasó? En cuanto Enfrentamientos desapareció el poder, étnicos, claro, en cuanto cayó Tito, genocidios, cuando desapareció Tito, de repente ya polvorín. exactamente. En fin, No sé, creo que, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, con otro pueblo, con otra etnia, por ejemplo, como los armenios, que también sufrieron un genocidio, es que Sí, los armenios sí que tenían una unidad, o sea, estaban en Armenia, básicamente. claro, Y en cambio, los judíos estaban dispersos y sin esa unidad nacional, digamos, y tuvieron que inventarla. Y claro, al intentar alimentarla necesitaban un Estado y el Estado al final fue Israel, ¿no? Pero claro, ya había gente en Israel, ¿qué problema? claro. claro. Ese es el problema, cuando ya está el pescado, o sea, ya está el pastel repartido, ¿no? Habrá que le quitarse su trozo de tierra. Totalmente. Y es eso, también es un claro uso, como habéis dicho, que es un claro uso de la historia para legitimar su, su casa, ¿no? Su territorio, y luego legitimar esa unión y esa identidad, que es una identidad que, pues, que como ha dicho Facu, se sustenta más también en la religión que otra cosa, pero que esa identidad histórica se ha ido perdiendo, porque como habéis dicho, o sea, era una dispersión total de gentes por todo el Mediterráneo que ha llevado pasando O sea, ¿cuándo desde la fue la historia expulsión de antigua. los judíos de Israel? ¿Ahora? ¿Desde cuándo? Sí, ¿no? Que fue la guerra esta que Yo los me echaron acuerdo, de ahí. yo me acuerdo que, bueno, con el tema de, estoy hablando mucho de memoria, con el tema también de, si no recuerdo mal, en el siglo IX o VIII, que fue la guerra contra los neobabilonios o babilónicos, estoy hablando de supermemoria, o sea, seguramente estaré metiendo la Ah, pata, pero los fueron, macabeos, dices. dime, Los macabeos, dices. ¿O quién? eh, no, era guerra de Judea, no sé si era contra los asirios y luego los neobabilonios, no me acuerdo, pero que fueron dispersos, fueron llevados de ese territorio a la capital del estado que les había conquistado para que Ujú. dejasen de rebelarse y demás, y era una forma de desplazarlos y arrancarlos de su territorio natal. Luego con Roma, lo mismo, después de conquistarlos hubieron varias rebeliones, en concreto creo que fueron tres, pero la primera es la más conocida, que es la relatada por Flavio Josefo, judío también, que es cuando entre el año 66 y 73 después de Cristo, bueno, Tito el futuro emperador,
Tito va a aplacar esa rebelión y que termina con el asedio de Masada, tan conocido, que también es un hito nacionalista, Masada, que es Sí, la fortaleza Masada que estaba en un risco y que la resistencia judía fue como súper heroica al nivel de Sagunto, que antes de que subiesen los romanos y construyesen la trampa, que aún hoy en día se puede ver, que se acabaron suicidando todos. Es un hito sí, nacionalista. Que de es, hecho la visita masada es una parte de, o sea, cuando están en el bachillerato y todo eso, hacen una serie de actividades y la subida a Masada es una de ellas, ¿no? Como para conectar con ese pasado heroico y tal. sí, es curioso porque siempre usan, en todo nacionalismo siempre se va a Roma. Una de dos. El nacionalismo tiene dos variantes. Una, o haces mención a tu pasado latino y romanizador, y dos, que es algo paradójico, también haces referencia a la resistencia a esa romanización y a esa conquista romana. Entonces son dos cosas Mm, que componen siempre un nacionalismo, y en caso judío pues compone la resistencia. claro, todavía hoy se dice lo de defensa numantina, ¿no? Mm. Claro, sí. Bueno, ¿sí te acuerdas en Roma que en el Narcotito estaba un legionario con una menorá, con las velas judías? Sí. Cuando asaltaron el templo. Ahí fue cuando Sí. sacaron el templo y se lo llevaron. Sí, muy conocido. Ujú. Esa imagen, sí. De hecho, si buscas información sobre ellos, de las primeras cosas que te salen. El relieve ese es de las Sí. primeras cosas que te salen. Pero Bueno, sí, pues, en fin, que condenamos la violencia y a ver si se resuelve esto de una forma pacífica y diplomática, como tiene que ser. Pues sí, a ver si se acaba. Bueno, pues para ir concluyendo, un así balance final resumido, ¿no? A ver, yo creo que ha sido una muy buena temporada, ¿no? sí, está bien. Hemos hecho muchas entrevistas, mucha gente muy, Muy muy culta, que dispuesta, sabe mucho. gente Gente que culta, sabe mucho. no como nosotros. Sí. Claro, Pero yo creo que gente, o sea, han sido entrevistas bastante multidisciplinares, porque han hablado de todo, claro. Hemos de, traído bueno, de a, videojuegos, a televideojuegos, videojuegos, con Alberto, a plumas, a a Laura. plumas, con un poquito no quiero Oriente. decir orientalismo, no quiero decir Claro, orientalismo orientalismo porque no, no. si digo orientalismo me pega, Ujú. y bueno, moderna y contemporánea, ha habido de todo, ha habido de todo. Sí, sí. Ha Medieval, faltado un ¿no? poco de género. Ha faltado, claro, Teníamos pensado una entrevista con una profesora Sí. que especializada en género, pero bueno, para otra vez será. para el año que viene ya, para la siguiente temporada, ¿no? Sí, bueno, le invitamos a Twitch también. La Sí, podemos bueno, invitar. claro, es Este que verano en Twitch haremos más cosas. termina la temporada en Radio de la UAP, pero no Ujú. terminamos nosotros. Nos vamos al exilio. Claro, que ahora viene la mejor parte. La Pirenaica emite desde Moscú. La Desde Pirenaica del exilio, ¿no? la Pirenaica, claro, en el exilio, pero real. Es decir, ahora Sí, sí que sí. sí, nos hemos venido bueno, al sitio al que deberíamos pertenecer, ¿no? Nos hemos puesto en nuestro sitio, la cura de humildad, de decir, chavales, a vuestra casa. Hacer honor a nuestro nombre. Claro. ¿Y un balance de la carrera que acabáis? Oh, Ha sido un claroscuro. sí, De. agridulce. Sí, Y este último año más agri que dulce, la verdad. sí. A Al ver, menos para mí. la pandemia también ha jugado Al un menos papel para mí. importante, Sí. Pero bueno, pero aún así. he llegado a la conclusión, yo, que ningún estudiante va a hablar bien de su universidad. Sí, bueno, eso siempre. Eso, y en todas las carreras se cuecen habas. Mm. Y bueno, y en historia la verdad que pues se cuecen bastantes. No, tampoco voy a dar detalles, pero se cuecen bastantes habas. Es lo típico de qué maravilla de carrera, pero cuánto te odio. Sí. Es decir, o sea, es un Vale. amor-odio Está tan. lleno, como todas las... con las prácticas que he hecho de profesor de secundaria, me he dado cuenta que hay mejores profesores en institutos que en la universidad. Eso me he dado cuenta. En la universidad hay mucho buen investigador y eso que mira, estoy hablando a lo mejor aquí nos capan después de esto. No, no Bueno, creo. ya es el último, o sea que ya no pueden hacernos nada. Hay buen investigador, pero profesores no hay tantos que sean tan buenos, la verdad. No se preocupan tanto por la docencia como creo que se preocuparía un profesor de secundaria o por el alumno y demás. Bueno,
Aún así, defenderemos, es lo típico de yo solo me puedo meter con mi carrera. Exactamente. Claro, ¿Quién nosotros sabe nos mejor la meteremos carrera? con Que historia opine todo de lo la que nuestra y le podamos. mordemos el ojo. Ahora, Sí. el que diga algo malo, pues como mínimo eso, pierde un ojo. Ahí está, con el boli. Bueno, pues ya sí que sí, finalizamos la segunda temporada. Espero que os haya gustado a todo el que nos oiga y nos volveremos a ver para octubre, imagino, si vuelve, Sí, es. si vuelve la radio. Claro, sí es. De momento, hasta que no estemos vacunados, no nos Bueno, movemos. pues entonces En fin, saludos y nada, nos volveremos a ver. Chao.